Seguimos adelante en el debate de la 8 Soria después de esa entrevista con el presidente de la Diputación Provincial, presidente del Partido Popular y también alcalde de Golmayo, municipio del que también nos ha hablado. Vamos a hablar de actualidad que viene, como les decía al principio del programa, especialmente movidita, y damos la bienvenida a un clásico que todavía no se había pasado esta temporada por aquí, como es el coordinador de Izquierda Unida, Enrique García. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Pues bienvenido. Bien, muy bien. ¿Ya se te ha ido el colorcillo después del verano? Sí, ¿no? vamos. ¿Dónde queda, Bueno, la verdad que no soy mucho de tomar el sol, lo que me da paseando. Sí, bueno, pero algo da, ¿no? Algo da. Pero el estar en la calle al final te coge. Sí. Bueno, pues que sepas que votamos en verano y 3 meses después aquí seguimos. Ignacio Gutiérrez, de La Barriada. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, buenas noches. ¿Ese tiempo dedicado a pasear, a buscar hongos? Sí, yo siempre paseo, o haciendo recaos o a buscar hongos ciudad, ahora, pero bueno. ¿A ver obras? No soy... Tienes unas cuantas, ¿eh? No, Tienes yo unas cuantas ahí. lo único que patearme bien mi barrio, para saber lo que me cuentan y lo que tengo que... Estarás a pie de travesía ahí, sí. ¿no? No tanto porque tampoco se puede pasear mucho por ahí, pero bueno. Estaremos al tanto cuando vaya avanzando un poco. Eso es. Tenemos el problema del tráfico ahora con la travesía. Sí. Porque ahora la autopista es la calle Albacete, que nos afecta al 100%. Las obras, ¿no? Como dicen, para presumir hay que sufrir, ¿no? Y estas obras al final son complicadas. ¿No, Jaime Rivas? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien, empresario? Todo bien. ¿Qué tal la actividad? ¿Afecta la incertidumbre a las actividades, bueno, la incertidumbre política? Hay un impasse en este momento. Lo que pasa en España y lo que pasa fuera de nuestras fronteras, en Ucrania, también en Palestina. Lo de Ucrania, yo creo que ya llevamos muchos meses con lo de Ucrania, y lo de Palestina vamos a ver, porque se sabe cómo empieza, pero no cómo acaba. Bien, pues lo decía, ya pasan más de 3 meses desde que pasamos por las urnas, todavía no se ha formado gobierno, todavía no hay fecha de investidura, ya saben, se celebró la de Núñez Feijóo, fallida, y ahora es Pedro Sánchez. Se ha avanzado esta semana con ese pacto con Sumar. Vamos a escuchar al presidente del Gobierno en funciones. Creemos que es el momento de formar un nuevo gobierno de coalición progresista, y lo digo con toda la ilusión y con toda la esperanza. En muchas ocasiones me preguntan, bueno, ¿cómo te encuentras? Pero digo yo, con las mismas ganas, la misma ilusión y las mismas energías que el primer día cuando tomamos posesión hace 4 años. Viene a continuación a su partner, a su socia, la líder de Sumar, Yolanda Díaz. En campaña electoral dije pocas cosas, pero dije que lo que acordáramos lo íbamos a cumplir. Por ejemplo, dijimos que había llegado ya la hora, después de la reforma laboral, de conseguir en España una segunda ola de derechos laborales, y lo vamos a hacer. Bien, pues Pedro Sánchez y protagonistas, entre otros, durante esta semana por ese pacto donde ha sonado entre los proyectos estrellas esa reducción de la jornada laboral. Enrique García, comienzo por ti. Por cierto, ¿dónde queda Izquierda Unida en el entramado de Sumar? Porque a Podemos ya se le ve poco. Izquierda Unida... Tenemos los mismos diputados que Podemos, 5. Bueno, pues nuestras propuestas... ¿Pero dais menos guerra o qué? Nosotros, al final, tienes tus propuestas y, oye, pues las trabajas y se llevan a cabo. Supongo que Podemos está sufriendo un poco el síndrome que sufrimos nosotros en la anterior legislatura, incrustados en Unidas Podemos, que no existía Izquierda Unida y todo era Podemos. Ahora Podemos está incrustado y todo es Sumar. Nosotros lo asumimos y Podemos de momento pues están... bueno, haciéndose notar, haciéndose ver, haciéndose oír. Me parece lícito, siempre y cuando luego respeten la disciplina de grupo, porque yo no me creo que no sepan nada de lo que se está pactando. Entiendo que su cuota de representación se respetará, vamos, al 100%. Supongo que demandarán algunos ministros, recientemente pues, Irene Montero, ministra de Igualdad, demandan, otra cosa es lo que se consiga. ¿Qué te parece las líneas maestras de estas 230 medidas? Suena bien, a mí me ilusiona, porque claro, sobre todo viendo lo que hay enfrente, que es la ultrarreacción, y que si no gobierna este gobierno, yo no diría progresista, pero sí democrático,
porque progresista, bueno, pues teniendo a Junts, teniendo al PNV y el PSOE que mira para todos los lados, pero bueno, por lo menos es un gobierno democrático, porque lo que hay enfrente, desde mi punto de vista, gran parte de lo que hay enfrente no lo es. Y estoy ilusionado con muchas de las propuestas que se han puesto sobre la mesa, sobre todo las que pone Yolanda Díaz, me parecen muy interesantes, porque yo pienso que el grave problema que ha tenido este país siempre es el desempleo. Tenemos unos índices de desempleo abrumadores y hay que ir bajándolos. ¿Cómo? Pues yo no sé si este es el camino, pero desde que se ha subido el salario mínimo ha disminuido el desempleo. No ha bajado la actividad económica, supongo que lo podrá corroborar Jaime. Ignacio Gutiérrez, por abrir el debate, ¿qué te parecen estas medidas, este pacto, lo que se ha anunciado? De las que conocemos no me parece mal, lo que pasa que en las exigencias 200 y pico, no lo sé, me parece que son demasiadas medidas como para poder llevarlas a cabo todas. Sabemos que cuando hay programas electorales queda muy bien cuando te reparten el panfleto, todo eso, pero a la hora de... lo estamos viendo a nivel municipal, que es lo que más nos afecta directamente, pues a nivel nacional ya sabemos que Soria, por mucha fuerza que tenga en el gobierno, en el Congreso de los Diputados, al final se van a aprobar lo mínimo, porque no tenemos fuerza por mucha representación que tengamos. Pero bueno, son medidas al final que afectan al conjunto de toda la población. Sí, efectivamente. ¿No? Pero de esas medidas a Soria, pues como siempre, Soria, Teruel, Cuenca, todas estas ciudades pequeñas o capitales, que aunque grandes en extensión, pequeñas en habitantes, eso me sí, parece que... De lo que es despoblación, ordenación territorial y demás, parece que se está hablando más bien poco, ¿no? Se habla poco y además siempre vamos a hacer el reparto con arreglo a, pero ¿el arreglo a qué? Jaime, nunca llega a lo que tenía. ¿Ilusionado como Enrique García? Yo de entrada, Enrique, con todo el cariño, para mí son democráticos todos los que están en el Congreso y no, porque es muy peligroso empezar estos sí, estos no. Yo, en principio, el que se presenta a las elecciones es democrático. Dicho eso, de las medidas que han salido, voy a comentar, y también hago otra previa que coincido contigo. Un gobierno progresista con Junts, que al margen de las veleidades secesionistas desde el punto de vista económico, derecha, progresista nada, derecha dura y centro-derecha, pura, y el PNV casi está a la derecha del PP, con lo cual lo de progresista dejémoslo para otro día. Se han aireado dos medidas que son las que han tenido más eco en los medios, que es por un lado lo de la reducción progresiva que Sumar quería más rápido, el PSOE lo ha ralentizado más lento. Esto en Francia se hizo y el resultado no fue bueno. Yo siempre me ha gustado la negociación colectiva en el seno de las empresas, más que de los sectores. Los sectores cuando son pymes muy pequeñas, pero yo creo que donde hay que buscar esas negociaciones es en el marco del comité y de cada empresa, porque cada sector es un mundo y cada empresa es un mundo. Al final, si tú reduces las horas con el problema de productividad que tenemos en nuestro país, en una economía absolutamente internacionalizada, lo que vas a perder es competitividad. Y eso al final, en vez de generarte más empleo, te puede traer malas consecuencias. Para algún sector será absolutamente asumible. Y yo creo que es mucho más positivo las jornadas flexibles, probablemente en según qué sectores. No es excluyente una cosa. Cuatro días el teletrabajo cuando se pueda. Bueno, pero hay sectores, sobre todo imaginaros las empresas que trabajan en un stop con los turnos. Es complicado. Es complicado. Por cierto, vamos a escuchar posturas, no sé si diametralmente opuestas, pero opuestas. Los sindicatos, Javier Moreno aquí en Soria, y la patronal, Marian Fernández de FOES. Disminuir la jornada laboral siempre y cuando no se reduzca el salario, y eso supondrá poder mejorar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. Ya hay otras experiencias en muchos países de nuestro entorno que además demuestran que el reducir la jornada laboral supone aumentar la productividad y generar más empleo. Lo que va a ocurrir es que va a haber menos horas de trabajo, con lo cual menos productividad, pero el mismo coste,
Y entonces aquí pues yo creo que a nadie se le escapa que lo que va a suponer es un incremento de los precios de los productos y servicios, ¿no? Seamos conscientes de que eso a todos como consumidores nos va a suponer mayor coste absolutamente en todo. Lo que sí se habla en principio, Enrique, es que se está poniendo en marcha como de una forma, de una prueba, experiencia piloto, claro, para sellar ese pacto de gobierno, ya llevarlo a futuro, una reforma ya notable, importante. Primero, el primer año a las 38 horas y media, después 37 y media. Hay quien deslizó ya a medio plazo las 32 horas y 4 días de trabajo. Yo lo de las 32, a mí me quedan todavía 9 años para jubilarme y no creo que lo vea, sinceramente. Pero las 37 horas y media me parece perfectamente asumible, media hora al día. Personalmente, en mi puesto de trabajo, lo que hago en 8 me tocará apretarme y hacérmelo en 7 y media. Claro. Habrá otros que, evidentemente, como ha dicho la representante de FOES, que calculan su coste en base a materia prima, gasto de energía, mano de obra, etcétera, pues tendrán que incrementar el precio, probablemente. Pero que al final, si tú estás... imagínate, nos ponemos en el máximo del 20% de reducción de esas horas. Evidentemente, eso al principio que nació no tanto como una mejora de las condiciones laborales, sino una forma de redistribuir el trabajo y combatir el paro. Ahí va. Pero al final, es decir, lo que no vas a compartir es el coste de eso. Por lo tanto, lo que ha dicho la señora en representación de la patronal tiene razón. Es decir, eso va a repercutir en mayores costes de producción. Precios, en algunos casos. Todo lo que va al mercado exterior va a tener problemas, porque no nos olvidemos que el mercado es tremendamente competitivo, es decir, tú no puedes, pequeños aumentos te los aceptan, pero como hagas grandes aumentos, la demanda es muy elástica y eso hay que tenerlo en cuenta, con lo cual no digo que la intención no sea buena, pero ojo, porque hay experiencias que no han resultado tan... Yo lo del 20% de las 32 horas no lo veo, pero sí que me parece correcto homogeneizar todos los puestos de trabajo. Ahora mismo hay trabajadores de primera y de segunda, me refiero, de primera las administraciones públicas, que todos trabajan 37 horas y media, algunos incluso 35. En la empresa privada pues trabajamos 40 horas y pienso que hay que ir a homogeneizar los puestos de trabajo. Y luego, por otra parte, si me permites, sí, claro que, y lo dijo ayer la ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, que hay que luego, sectorialmente, y los representantes sindicales sectorialmente, habrá que negociar cómo se lleva a cabo esa reducción. En el caso de los turnos, seguirán haciendo turnos de 8 horas las empresas que trabajen a 3 turnos. Aumentarán vacaciones, tendrán que aumentar plantilla, y ahí se creará empleo. ¿Que tendrán que subir los bollicaos o lo que fabriquen? Pues probablemente. Según está la inflación también, ¿no? Habrá que subir el salario mínimo, que también es Sí, otra de las medidas, ¿no?, que se contempla. La inflación, hemos visto estos meses los estudios que salían por parte de las organizaciones de consumidores, que no venía tanto por el incremento del coste del producto, sino por beneficios, en muchos casos, beneficios de transportistas, distribuidores y grandes superficies. Bueno, sea la causa que fuere, no se sujeta a la inflación, y ahora que también ya se atisba esa reducción de las ayudas en distintos ámbitos, también del IVA, que habrá servido para lo que habrá servido, y todas esas medidas que se introdujeron, ojo también a la subida de los costes y a la repercusión sobre el producto final. Perdona, si me permites 15 segundos, yo era muy chico en el año 83 cuando se aprobó la rebaja de 48 a 40 horas, yo recuerdo que mi padre trabajaba los sábados mediodía y probablemente el debate sería un poco no sé si tanto porque, bueno, pero no se ha caído el mundo. Y el paro fue más o menos el mismo, porque había 2 millones de parados por aquel entonces, en el 82. Ignacio Gutiérrez, cuando comenzó su fe de vida laboral, se llamaba así, ¿no? Se sigue llamando así, fe de vida laboral, allá en el 1973. ¿Vislumbró algún día que trabajaría solo 32 horas, 4 días a la semana? No, nunca lo pensé. De hecho, no estábamos tan mal porque nosotros éramos los de 7 horas y media. Anda. Según convenio, pero yo en el departamento que estaba me tocaba trabajar de cada mes 2 sábados de guardia, entonces porque éramos 4 en el departamento donde estaba yo. Yo que esperaba que dijera, si trabajábamos 50 horas. No, yo las que trabajé bien, y además como estaba en mantenimiento tenía muchos compromisos
con empresas y he llegado muchas veces tarde, porque si estaba en Almazán y era la hora y me decían esta fábrica está sin comunicación, no le íbamos a dejar. Y luego no nos compensaban tan bien esas horas que hacíamos. Pero bueno, yo creo que... Y luego supongo que también, además, este pacto de gobierno está ver cómo ensambla con esa otra parte, tal vez más conservadora, que lo mencionabas tú anteriormente, Jaime, Junts, los PNV, que ideológicamente discrepan. Y no sé si en lo económico esto casa muy bien, ¿no? Yo diría, ahora están condenados a ponerse de acuerdo, unos por proximidad ideológica, y otros por conveniencia, que son los del País Vasco y de Cataluña. Pero el problema no es ese, porque ahora evidentemente no tienen otra. El problema es luego gestionar esto, porque lo has dicho muy bien, Iván, Junts y PNV, su política económica no tiene nada que ver con la de Sumar. Y entonces esto, en una época de bonanza económica, pues no pasa nada. Pero la deuda, el déficit del Estado, hay una serie de variables que habrá, todas estas historias de la reducción del IVA y todas esas medidas post-COVID, todo eso se acaba y hay que llegar a la realidad y hay que gestionar. Y entonces al final Europa te va a exigir rigor presupuestario y para el rigor presupuestario supondrá mayor presión fiscal. Sí, pero Europa no exige que haya solo recortes, que equilibres con recortes. Te dice que equilibres. Tú te dice que claro, o recortes o subes impuestos a la banca, a las grandes empresas que se pero va ya a hay subir. alguna gran empresa que ya ha dejado caer que ante esa incertidumbre fiscal, pues a lo mejor cambia de domicilio y ya social. se deslizan recomendaciones desde Bruselas, Ignacio, por lo que te toca el recorte de las pensiones. Bueno, ya no te toca lo de alargar la vida laboral. No, eso no, ya estuve pero 43 ya se van años, deslizando también esas cuestiones, ¿no? Sí, es que los recortes tienen que venir por algún lado, igual que cuando van a aprobar o subir impuestos y tal, nadie quiere subir impuestos, pero queremos servicios, entonces una cosa con la otra es incompatible, de algún sitio tendrá que salir el dinero. Si seguimos en la misma línea de impuestos, pues tendrán que subir otras cosas, pero bueno, yo creo que al final va a ser un coste económico para todos, porque los servicios y todos estos recortes, todas estas mejoras sociales tienen que salir de algún sitio, lógicamente. Ignacio, pero con un problema añadido, que como parte de los elementos que van a formar parte de la nueva coalición, están el País Vasco y Cataluña, estos van a pedir que para lo suyo. Hombre, lógicamente, como siempre. Y al ahora final, se está viendo todos los pactos. las balanzas fiscales interterritoriales con el Estado, claro, si le das más a uno, a otro le tienes que dar menos. El otro día ya pasó. O sea, no se puede dar más a todos. No. El otro día en el Senado, ¿qué pasó? Fueron con una cosa por la igualdad, salieron con la amnistía y al final cada región lo único que fue a pedir para suyo derechos históricos porque tenían deuda histórica. ¿Quién no tiene derechos? O sea, que todos van a ir a pedir y a sacar. Y los que están implicados ahora en los pactos para el gobierno, con mucho más motivo, y van a sacar, bueno, van a ir a saco, a sacar todo lo que puedan. Y si no, lo que pasa es que repetir elecciones no sé a quién beneficia, tal y como está la situación. ¿Consideras que está hecho? Otras semanas tenías tus dudas sobre la repetición electoral, pensabas que se podría dar, va pasando el tiempo, primero este pacto con Sumar. Sí, y ahora tendrán que ir pactando en cadena, porque hay muchos minigrupos por ahí que también cuentan a la hora de esos diputados que faltan para el único voto. que puede romper la baraja es Puigdemont. Y ese está a saco con lo que quieren sacar. No, pero puede. Es decir, es por el único sitio, no lo va a romper el PNV, no lo va a romper Sumar, no lo va a romper... Y entiendo que a Puigdemont no le interesa romperlo por una razón, porque en el peor de los casos se quedaría como está, ¿no? Y él lo que quiere es venir a su casa. Sí, pero... Sí, pero es que además yo entiendo, esto es una cosa mía, pero que como no se pacte le van a hacer un Rubiales, quiero decir, a Rubiales, que era un impresentable, lo han mantenido ahí, no sé por qué razón, pero en cuanto ha hecho una cosa que se ha pasado ya más de lo impresentable que era, se lo han cargado. Y entonces pues entiendo que Puigdemont está ahí y como ahora
no pacte, pues mira... Acaba de votar sus bases que... Bueno, han votado 4, Claro, ¿eh? El por eso mismo, 4% ahí se ve el apoyo, de... tampoco se puede Los más desmarcar motivados. mucho. El 4%. 4%, pero bueno, que al final es el titular también que De 120.000 se más deja o menos ver, que ¿no? hablaban, un 4%, Y mira. apunta Puigdemont a la nación catalana, y esto es lo que decía el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. No quiero que España esté pendiente de un mando a distancia desde Waterloo por Puigdemont y que en este país nos hagan bailar una sardana política a todos. Esto no... Bien, pues Emiliano García Paje, que se ha convertido desde dentro, con un cargo importante como presidente de Castilla-La Mancha, en esa nota discordante del Partido Socialista, porque ya hemos venido también pues hablando de esas reacciones de Felipe González, de Alfonso Guerra, pero desde dentro también que le haya ido a buscar Núñez Feijóo para solicitar que pues, cambie su postura, además de expresarlo, también cambie el sentido de sus apoyos. Pero bueno, quizás es la figura un poco más relevante dentro del socialismo que muestra esa discordancia, ¿no? Yo creo honestamente que el gobierno va a salir y que vamos a ver la evolución de la situación económica y social del país, y va a haber un elemento complejo que van a ser las elecciones vascas, y ahí el otro día alguien decía que, bueno, que de alguna forma había que pactar con el PNV en Euskadi y con Bildu en Navarra, pues supongo que será el equilibrio a futuro. Rompecabezas. Pero yo también pienso que va a haber gobierno, y además pienso que va a haber gobierno para 4 años, porque lo que se pacte no se va a arriesgar. Nadie le va a firmar el cheque. Sí, Sumar. No un cheque en blanco. Pero el resto no. No, el y PNV Sumar no le tampoco. firma lo de los 4 años ni en broma. No firmar, pero Ni que, en broma. pero que haya un compromiso, que no haya que estar cada año... Vamos a ver, si hay las elecciones vascas y el PSOE pacta con Bildu, ¿el PNV seguirá aplaudiendo? Ni en broma. Pero lo que se pacte se cumplirá. No debería Pacta sunt cumplirse. servanda, que decían los romanos. Pero serán 4 años un poco complicados, si es que duran los 4 años. Eso se o muy decía, complicado. eso se decía en el 19 de este No, gobierno. Y este ha durado gobierno lo ha 4 tenido- años. No, pero Y perdona, ha en el legislado más que 19 ninguno. la aritmética le daba más que ahora. Sí, que no Ahora no la tiene tan. Lo que claro, pasa- ahora está muy justa, ahora Está muy justo. Lo que pasa es que estos 4 años, ¿quién se metía con la guerra, la pandemia, no sé qué? Dice, bueno, que van tirando, nosotros atrás ya veremos cómo sale esto. Yo no me gustaría ser presidente en esas circunstancias, ¿sí? Y se ha legislado más que nunca. Ha sido una legislatura súper prolífica, casi 200 leyes. Que Ayuso creo que lleva una en 4 años. Mucho decreto ley también, ¿no? Pero Yo creo los que decretos hay- ley luego tienen que ir al Congreso y se tienen que convalidar. O sea, lo de decreto ley es que lo han utilizado todos, porque Rajoy lo utilizaba más que nadie. Pero después tiene que ir, aun con mayoría absoluta, Rajoy lo utilizaba muchísimo. Pues por rapidez o por lo que sea, pero luego tiene que ir al Congreso y se tiene que votar y lo tiene que aprobar la mayoría, si no decae. O sea, que se dice decreto ley y parece que es una especie de... No, El decreto es agilidad. claro. Bueno, agilidad o en ocasiones no querer abrir el debate también, ¿no? También. Supongo. Llevamos varios meses con el Parlamento cerrado. Sí. Se va a abrir mañana para que jure bandera la Bueno, eso infanta. es un tema extraordinario. Sí. Bueno, no, que lo digo a modo de chascarrillo, vaya. 3 meses perdidos políticamente. Bueno. Es lo que hay, ¿no? También estuvimos una temporada Claro. larga que parece que no nos acordamos del gobierno. Ah, sí, bueno. En Alemania estuvieron, no sé si 30 y tantos meses hasta que salió el gobierno. En Bélgica. En Bruselas, y en si Bélgica. Y si vamos O sea, a Italia, que cada 3 meses Pero cambio de... eso quiere decir que el Estado, la administración, está bien engrasada, que aunque no haya gobierno, la cosa funciona, se pagan pensiones, los bonos de la banca sigue, o sea que todo funciona bien. Hombre, teniendo la ratio de funcionarios más alta de Europa ya Claro. pueden. No lo sé si es la más alta, eso no lo sé. Bueno, seguimos adelante y cambiamos de tema porque nos preocupa la situación entre Israel y Palestina. Era actualidad esta semana las declaraciones del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que se refería pues al ataque de Hamás y también a la situación histórica que vive el pueblo palestino. To recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. Bueno, pues venía a decir que el pueblo palestino ha sufrido históricamente una situación asfixiante por parte de Israel
y Pedro Sánchez ante la respuesta de Israel frente al secretario general de la ONU, vetando además a los miembros de la ONU, vetando esos visados, salía en defensa de Guterres. Trasladar todo mi cariño y todo el respaldo del Gobierno de España y sin duda alguna creo que también de la mayoría de la sociedad española a nuestro secretario general de Naciones Unidas, al portugués António Guterres, que creo que lo que está haciendo es alzar la voz de una mayoría amplia de las sociedades en el mundo que lo que quieren es eso, una pausa humanitaria, ayuda humanitaria, que cese este desastre humanitario. Bien, dos escenarios, lo que ha pasado, el brutal y salvaje ataque de Hamás, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, la respuesta de Israel, y luego otro escenario que es el posicionamiento de los partidos políticos en esa especie de Tetris político internacional donde cada uno pues tendrá sus intereses, otros prefieren tomar una postura más intermedia para no herir sensibilidades. La Unión Europea en esa situación, no digamos que en el limbo, pero poco contundente de inicio, con esa visita de von der Leyen, ¿no?, a Israel dando su apoyo, todo demasiado enrevesado como para que paren las bombas, para que paren los bombardeos, para dar una situación de normalidad que sería lo importante, ¿no? Desde mi punto de vista, el papel de la Unión Europea está siendo vergonzoso. Primero con la visita de von der Leyen y la semana pasada con la visita del presidente francés también, que vino a hacer un llamamiento anti-Hamás, que ahora mismo Hamás es Palestina, no nos equivoquemos. A Hamás le ha votado mayoritariamente la población de Gaza. Y Antonio Guterres lo que ha dicho es lo evidente, que ese tipo de actos no sale de la nada, sale de 60 años de ocupación. ¿Que es una barbaridad? Claro que es una barbaridad. Que mueran 1.500 personas es un acto condenable, pero no nace de la nada ese acto. Y lo que hemos visto aquí también es el lobby sionista, que enseguida se han echado todos como lobos, sirva la expresión, encima de Antonio Guterres. A por él. Ha funcionado en todo el mundo, además. Y en España, en este caso, con todo lo tibio que está siendo también el gobierno, pues está siendo un poco la punta de lanza, está siendo de lo más respetable, de la postura más respetable dentro de la Unión Europea, porque lo del resto de Europa, prohibiendo incluso manifestaciones con las banderas palestinas, que eso es, en una democracia es imposible de prohibir. Salir a la calle no puedes reprimirlo. Bueno, hay que recordar también el reproche de la Embajada de Israel, también al Gobierno de España, por la postura más disonante de los socios de gobierno, que yo bromeaba la semana pasada y decíamos, es que no conocen la Embajada de Israel la situación que hemos vivido esta legislatura en España, en múltiples temas. Sí lo conoce, sí, seguramente más frívolas que esta, ¿no? Pero bueno, que es casi el pan nuestro de cada día. Ignacio, difícil solución, un episodio más, ¿no?, donde vemos también un poco la dificultad de la esfera internacional para posicionarse de una forma tajante. Claro, yo, lo que veo es que lo normal es que se posicionen un poco al lado de Hamás, que es el que está defendiendo un poco la ocupación de Israel, aunque sean estados que comparten territorio, pero yo creo que después de 60, 70 años aguantando ataques, algún día tenían que saltar y han aprovechado, pues quizá el mejor momento en que los servicios de inteligencia no funcionaban, Israel estaba con problemas políticos también, y entonces han aprovechado. Que luego la respuesta de Israel tampoco hay que dejarla pasar. Y ahí está, ya empieza a meter tanques y no lo sé, esto va, creo que para largo. Bueno, pero hay que reconocer que el ataque de Hamás, que no vamos a decir que ahí empezó todo, porque la problemática yo creo es que histórica. Todos hemos condenado esa barbaridad, ¿no? Porque yo creo que hay que ser tajantes en ese ha caído la población sentido, ¿no?, civil de una manera, brutal. Jaime. Vamos a ver, condenable totalmente el ataque de Hamás, porque aún aceptando que no fuese una organización terrorista, que esto es lo que dicen los otros, y que fuesen las Fuerzas Armadas de Gaza, iría contra las leyes de la guerra, porque las leyes de la guerra exactamente. No es matar a inocentes y a civiles y tal. Así es.
O sea, que hubieses hecho esto contra objetivos militares, dirías, bueno, pues... Sí, esa ha sido la... Pero no, han matado inocentes. Dicho eso, la situación es muy complicada. Muy complicada. Yo conozco el territorio porque he estado en Palestina y he estado en Israel varias veces, y recientemente, no hace muchos meses, volví a estar, no en Gaza, sino en Cisjordania, y aquello no hay por dónde cogerlo. Quiero decir, Estados Unidos evidentemente se tiene que posicionar, evidentemente el lobby judío en Estados Unidos es muy importante y ellos se van a posicionar siempre a favor de Israel. Parece ser que estaban a punto de firmar con Arabia Saudí determinados acuerdos, todo eso parece ser que también se va al traste. Creo que a nivel internacional, así como con el conflicto ucraniano, ha habido un posicionamiento más homogéneo por parte de Occidente. Aquí los movimientos pro-palestinos en todas las ciudades del mundo son muy importantes, y yo creo que por parte del presidente estadounidense Biden está presionando a Netanyahu para que no se tire, y ha presionado para la entrada de ayuda humanitaria, y parece ser que también están trabajando para intentar liberar a los secuestrados, pero eso no tiene una solución dificilísima. Y además es que esta gente, sobre todo en la zona de Gaza, las condiciones de vida eran terribles. ¿Y cómo se resuelve esto? No lo sé. Pues alto el fuego y mesa de negociación, que luego se cumpla. Pero que no va a pasar. Que luego se cumpla. No va a pasar porque están los ánimos. Y después de lo que está pasando, el pueblo de Israel está muy soliviantado. Y los de Gaza... Sí, ni te cuento. O sea, eso es muy difícil ahora enfriar eso. Se viene a decir que es el 11S de Israel, ¿no? Ese ataque de Hamas. Sí, bueno, se puede hay, haciendo una equiparación en términos de gravedad, ¿no? En términos de gravedad es más grave, porque cuantitativamente 1.500 para 10 millones que son más que 3.000 para 300 millones de estadounidenses, ¿no? O sea, cuantitativamente, quiero decir. Y por otra parte, el ejército ya de Israel presionando a su propio gobierno para que dé luz verde a esa ofensiva terrestre, ¿no? O sea, que es el propio ejército el que quiere ya irrumpir, ¿no? Sí, porque además creo que el Ministerio de la Guerra israelí lo controla un ultranacionalista de estos de partido poder judío, alguno de estos. Pero vamos a ver, hay que mirarlo en clave de allá, es distinto. Ha habido muchos gente joven y reservistas de todo el mundo que sin necesidad se han vuelto para allá para incorporarse. El concepto de las fuerzas de defensa israelíes es distinto al concepto de ejércitos en otros países. La gente está muy implicada y bueno, y han vivido muchas guerras, porque tuvieron la guerra con Siria, la guerra con Egipto. Por lo tanto, es otra historia, quiero decir. Pero alguna solución tiene que haber. ¿A corto plazo? Pues a corto plazo. Sí, mucho me temo que va a haber, no puede haber otros 15.000 muertos. Acción militar en Gaza, que va a ser también una acción complicada, porque todo el tema de guerrillas y túneles y tal no le va a salir gratis a las Fuerzas Armadas israelíes. Y aquí el que se equivoque puede liarla de manera importante, porque si Israel se pasa de frenada, puede encender la mecha. Es complicado, es muy complicado. Es de esos temas que se sabe cómo empiezan y no cómo terminan. También en el conjunto de la región. Si Europa mantuviese todavía lo que fueron sus principios fundacionales, daría un golpe encima de la mesa y le dirías... Olvídate. Sí, si lo mantuviera, Europa, pero ya Europa ha desaparecido. Europa ya no es lo que era. Europa es un conglomerado. Europa divídela también Rusia, por otro lado Estados Unidos y Europa, que es uno más. Y ya hemos visto cómo están los apoyos, que tampoco hay unanimidad a la hora de... En un mundo globalizado donde tu economía también depende de algunos países. No, por supuesto, pero en el mundo globalizado la economía no depende de la interacción con los pobres de Gaza. Por supuesto. De esos no, pero de otros... Tienen las de perder. Hombre, además Gaza es que no produce nada, o sea, Gaza recibe dinero, si vive de las subvenciones, prácticamente de la ayuda internacional en Gaza, es que...
Cada día entraban más camiones de ayuda Sí. que los 20 que entraron en el primer día, ¿no? Entraban 100 cada día. 100 o 200 camiones diarios. Pero por mucho que entren, las necesidades básicas, imposible. Además, bueno, Israel puede pasarse de frenada, puede entrar, puede destruir, puede matar a otros 30.000, pero no va a desaparecer el problema. No, porque ahí hay una semilla de odio mutuo por los dos lados que es muy difícil resolverlo. Y además no hay espacio para Israel tiene muchos accesos y Gaza está aislada, como quien dice. Y mientras, Ignacio, Ucrania, apagón informativo, ¿eh? También los medios de comunicación, al final hay que entrar en el medio. Ya llevamos bastante tiempo que... Sí, bueno, se ha ido rebajando la intensidad. Que no se habla mucho de Pasa en todos los sitios, creas un foco para olvidarte del otro, desviar las opiniones públicas y entonces parece que no existe, pero está ahí todavía. Ignacio Gutiérrez siempre entona alguna teoría conspiranoica de estas se está generando una guerra para eclipsar la otra. Sí, al final muchas aparte cosas suceden también de forma natural, ¿no? Que muchas veces las guerras son conveniencia política de las potencias, porque es una manera de sacar material bélico que tienen almacenado. Esto me lo creo en la de Ucrania. En esta... No lo sé, pero bueno, hay una ventaja para Estados Unidos y Rusia, que casi siempre hacen los conflictos fuera de su país. Sí, pero esta es... Con lo cual... Yo creo que esta a Estados Unidos no le viene en el mejor momento. A lo mejor no, pero él no va a sufrir daños. Ha salido del foco mediático y... fuera de... Eso es. Bueno, volvemos, o más bien nos situamos en el ámbito doméstico, en el ámbito provincial, iba a decir, guerra PP-PSOE, guerra entre comillas, obviamente la Diputación Provincial al hilo de esa pérdida de 1,5 millones de euros para los parques de bomberos de la Diputación. Hemos tenido al presidente de la Diputación Provincial, Benito Serrano, que nos ha explicado lo exiguo de los plazos, que una empresa pues no pudo seguir adelante con sus compromisos, con lo cual se estrechó más la situación y que al final se ha salvado 1.800.000 euros, pero ha quedado ese 1,5 millones. Concatenación de malas fortunas, de situaciones empresariales y de plazos excesivamente cortos. Decía el presidente, podíamos no habernos presentado y al final esto no hubiera pasado de largo. En definitiva, con la situación también de los parques de bomberos, que hemos tenido un verano relativamente bueno, tal como se preveía, con tanta sequía, bueno, ha habido fortuna, ¿no? Pero hay que incidir y apostar por esos parques de bomberos, ¿no? Y tener en cuenta también que hay muchos fondos europeos y las administraciones tienen que tener, si no lo tienen ya, esos departamentos preparados para captar ayudas que seguramente cada vez vayan quedando menos ayudas, por cierto. Todo el plan que se tenía que hacer en bomberos, las administraciones se tienen que poner de acuerdo y hacerlo, porque esto para un territorio como el de Soria, con la masa forestal que hay, es fundamental porque ese riesgo existe. Dicho eso, yo no voy a entrar porque desconozco los detalles del procedimiento. La información que tengo es que en la primera licitación quedó desierta y luego, aguantando los 20 días de plazo, en la segunda la empresa que se presentó no pudo presentar los avalos o no quiso presentarlos. En cualquier caso, sí es cierto que esos fondos, que parece ser que venían de Europa, sí que se abrieron también un poco tarde. O sea, los plazos de maniobra eran muy justos, no lo sé. Yo creo que en este momento lo que hay que ser es positivo y buscar una solución al problema, porque esos parques y esas inversiones hay que hacerlas. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo me temo que aquí, y los plazos cortísimos, yo cuando lo vi sí que vi que era poco plazo, pero entiendo que ha habido algún tipo de mala praxis política, porque o estaba mal hecho, conveníamos antes, ¿verdad?, estaba mal hecho el pliego o mal hecha la oferta para que no entrase ninguna empresa, iba muy ajustado, algo ha pasado ahí. Luego, por otra parte, he escuchado en alguna ocasión al presidente de la Diputación hablar de que tenían problemas de terrenos, de que no querían vender. Hombre, ahí la autoridad tiene que decir, mire, interés general es propiese, se llega a un acuerdo si se puede y si no, se pone el precio. O sea, quiero decir que hay que ser más ejecutivo. Pero honestamente creo que gobernar al PSOE o gobernar al PP, sí, los creo plazos, que ahí en todo caso ha habido esos errores, pero no creo que nadie tuviese la voluntad de que saliese mal para no hacerlo. Que no lo digo por defender a nadie ni que haya voluntad, digo que algo ha pasado políticamente. Sí, que la licitación fue excesivamente baja, pero también eso en la empresa privada se puede hacer con una agilidad que normalmente la administración no puede hacerlo. De todas maneras, yo creo que
ante la problemática de las licitaciones que quedan desiertas o no, yo creo que los plazos de esos fondos europeos debían empezar a contar a partir de la licitación ya aceptada, no de cuando sale el proyecto. Ya, pero eso lo regula. Eso son otros niveles, pero sí en que... el momento que haya problemas se va a perder ese dinero en la mayoría de los casos. Pero insisto, si se pierde la subvención hay que buscar la manera de hacer los parques. Pero no es lo mismo pedir una prórroga con el proyecto sin empezar a con un proyecto ya adjudicado y conocimientos hechos. Que ahí ya pides la prórroga pues y ya que tienes negocie algo. Cuando empieza ya está acabada la prórroga, Diputación con la Junta y negocie la oposición de la Diputación con el Gobierno central que va a salir, pero que traigan los parques de gobierno. Sí, no son necesarios. Bueno, habéis escuchado, yo creo, la entrevista a Benito Serrano que mencionaba la Junta de Castilla y León, conversaciones con otras administraciones, pero al final es de interés. El tema político general, ¿no? tenía que quedarse a un lado. Claro, y son temas, necesidad. escucha, esos temas son de interés. Pero yo es que me niego a creer que una administración, porque gobierne otro partido, no da dinero. Me niego a creer. que sea así. Pregúntalo a la alcaldesa de Valencia con el puerto, ¿Al actual? al actual, que ya le han dicho que se vaya olvidando del puerto. O sea que... Bueno, yo por lo que sé, eso no está sobre la mesa en la negociación. Por lo que yo sé, el problema que tiene Barcelona con su puerto es que no les cabe. Tiene un problema ellos suyo. El problema es que en Soria no tenemos Ayuso sitio el otro para día puertos. también lo dejaba caer Isabel Díaz Ayuso, lo del puerto de Sí, Valencia. sí. Vamos a hablar de turismo porque está siendo un otoño importante para Soria. Se ha llegado en parte desestacionalizar un poco la llegada de turistas. Ha crecido en el mes de septiembre por encima de la media nacional, también regional, en llegada de viajeros, también en pernoctaciones, hasta un 14%. Tú, Jaime, sabes de esto de turismo, ¿se nota esa afluencia, Sí, se nota la llegada de nuevos visitantes? De todas maneras, este año evidentemente la bondad micológica está facilitando que los meses de septiembre y octubre el nivel de pernoctaciones sea muy alto, pero en cualquier caso quedan asignaturas para hacer. No olvidemos que Soria, al contrario de otras provincias españolas, el impacto de lo que son casas rurales estará en el 12% más o menos, quiero decir, y la infraestructura hotelera es la que es. Pero en cualquier caso, Soria tiene una serie de elementos que hay que poner en valor, a nivel de Cañón de Río Lobos, a nivel de Laguna Negra, a nivel de bosques, a nivel de todo el tema micología. Tiene una gran riqueza cultural y medieval, que es muy desconocida fuera de Soria. Es decir, fuera de Soria se conoció en un momento determinado de manera muy importante el Numancia, la época dorada del Numancia, y ahora se está conociendo muy bien el Torrezno. Algo han hecho bien. Pero sigue siendo una provincia poco conocida a nivel turístico. Y de hecho hay muchísima gente que llega aquí la primera vez y se sorprende, quiere decir que viene aún con un listón más bajo. Otra cosa es la gente, que es mucha, que cuando hay bonanza micológica vienen por el tema de Es que las prácticamente el turismo en Soria, hasta ahora, y creo que hay que mejorar en otros temas, está conociéndose por el Cañón de Río Lobos y la Laguna Negra. Sí, pero hay una riqueza arquitectónica brutal y no se conoce. Aparte del turismo de campo, de verde que tenemos, hay muchas cosas y además cada zona de Soria es totalmente distinta. No se puede comparar la zona del Burgo con tierras altas, ni Pinares con Campo de Gómora y aparte de eso, todas las zonas estas están llenas de turismo marrón, que alguno lo llama así, que son lo monumental. Santa María de Huerta tiene una riqueza arquitectónica brutal y es absolutamente desconocida y no está al nivel del valor que tiene. Yo creo que las campañas turísticas a lo mejor hay que enfocarlas de Y luego otra hay manera otro tema, el tema profesional. Hubo hace años el intento de la Escuela de Turismo, que quedó luego en nada, y a nivel de formación, porque al final el turismo es de los elementos que fija población. Si se consigue una estabilidad durante todo el año, eso te fija población, y eso es bueno. Luego hay una cosa que yo no entiendo en Soria, a mí me ha ocurrido ir a San Saturio, y porque era lunes y el funcionario descansa el lunes, cerrado, y te encuentras 50 personas allí, ¿qué pasa? He ido a Santa María de Huerta y me ha pasado igual, cerrado porque coincidía el Pilar con ser lunes, por ejemplo.
Jolín, eso se podía cambiarse de descanso al martes, ¿no? Sí, eso sí. Pasó por Ahí no sé son si monjes, es complicado son o no, monjes. pero... Sí, a mí me pasó porque tenían una jornada de oraciones y estaba cerrado a cal y canto. Digo, qué oportuno soy. No, pero a mí me tocó cerrado por ser el pilar, porque el funcionario de turno que estaba allí... No, por es un eso- monje el que atiende. Enrique, ¿cómo ves? Hombre, yo pienso que Soria tiene un gran potencial. Además, yo siempre que traes gente se queda asombrada precisamente porque lo que nosotros consideramos el problema, que es la despoblación y el vaciamiento, es un valor. Claro. Es un valor Claro. en sí mismo. En Soria, bueno, en la ciudad, por ejemplo, el equipo de gobierno sí que lleva mucho tiempo trabajando en esto, actividades todos los fines de semana, que ya estamos un poco de más, ¿no? Bueno, y funciona bien el turismo, realmente. La provincia, bueno, pues igual se queda un poquito más coja. Con el turismo hay que tener cuidado, porque no se puede estar siempre creciendo, porque al final el tema de infraestructura hotelera, pues si empiezas a crecer, luego hay que llenarla de lunes a viernes. Pero sí, el turismo de patrimonio y el turismo de paisajístico, de parajes, de senderos. Luego hay cosas, por ejemplo, el sendero el GR86, que a mí me parece un valor turístico. Pero claro, el problema es que te pones a hacerlo y luego no tienes dónde dormir, no tienes dónde... O sea, que podría ser una especie de caminillo de Santiago, digamos. Que en el Burgo, cuando se desarrolló el Castilla Termal, que había en aquel momento muchísima gente que decía, no, esto no. Esto ha sido tremendamente positivo para la provincia de Soria. O sea, que estas iniciativas, adelante. Luego hay una cosa que me llama la atención. Vas a cualquier sitio y te cobran hasta por aparcar delante. Aquí en Soria lo regalamos todo. Y yo entiendo que lo que no les pone un valor, aunque sea pequeño, como No que se no existe. valora. Lo que no se paga no se valora. O sea, estamos en Saturio, cantidad de gente a visitar y gratis. Cuando hay un empleado municipal, por lo menos cobra para sacar el sueldo del empleo municipal, pero parece ser que el obispado se niega a que se cobre por visitar San Saturio. Con los arcos. Me parece que muchas veces se cobra por nada en muchos sitios. Y también porque es que verdad. te cobren 5 eurazos por aparcar en Castroviejo. Sí, y vete a Bueno. Montserrat. Y- Como haya sí, el que sí, parque que sí, lleno, que- te van bajando el aparcamiento hasta el pueblo de más abajo. Luego los que no arcos sé de cuánto. San Juan de Duero, hay algunos días que es gratuito y cuando cero- no es gratis creo es que para el mínimo se 0,60, podía cobrar, que muy le da barato, valor. muy Bueno, barato, pero ¿no? lo pagamos con los impuestos. Es una o sea. joya, ¿no? Claro, pagas ahí. Pero bueno, sí que es verdad que tú vas a otras comunidades, a otras provincias y pagarías bien Sí. por ver los arcos o por ver San Escucha, Saturio. la Algunos gente sitios- por Claro, y también- pagar un y precio también pagamos- simbólico, Claro, nadie sí, pone sí, pega. sí. En Simbólico, algunos sí, sitios nadie tienes pone la pegas. puerta abierta con reja y tienes allí para meter el eurito para que se te ilumine y veas. Pues cada uno que quiere mirar dentro, el eurito. Yo pienso que la cultura tiene que ser muy accesible para todos Sí. y al final, si terminas cobrando por todo, la gente no va al teatro, no va al cine, no va a Escucha, ver monumentos. siguiente problema. ¿Cómo se gestiona? ¿Se Con- aplican tasas? No con- se aplican con- tasas. con impuestos. Pero el primer tema es, hagámoslo Sí, estable. sí. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, seguramente que hay un punto de encuentro. Ignacio, te van a hacer la pasarela de las casas. Ya está puesto casi, ¿no? Un pilar. Sí, pero mira, están diciendo que ahora se hacen las pasarelas. Mira, yo tengo costumbre desde la asociación, cada vez que hay elecciones, a los partidos políticos que me piden eso, les doy un librito esto, con todo lo que piden. Yo estaba entonces en la Federación de Vecinos, y esto es de 2003 y lo he venido reclamando cada vez que ha habido elecciones. Construcción de un paso peatonal en la circunvalación, en el barrio de las Casas, para así salvar el aislamiento que está sometido el barrio, desde la construcción de la circunvalación, la SO20 y el polígono industrial. 20 Porque años. creo que no se ha hecho otra 2003. barbaridad en otro sitio como esa. ¿Puedes enseñarlo Poner un barrio poner aislado. la cámara de Ignacio? Bueno, el barrio, Ya ha ya, venido aquí- estaba, ¿eh? Ya estaba. ¿Eh? El barrio estaba ya, no Sí, se ha no, puesto. pero a lo que me refiero, Vamos a enseñar el Que- documento del archivero municipal de la barriada. 2003, 20 años. 2003. sí, lo he venido reclamando en Algo cada prometería elecciones. también, Enrique. No lo sé. Pero a lo que voy, ¿cómo se construye un polígono, la circunvalación y luego el barrio? Yo entiendo que debe ser la ciudad, el barrio, como mucho la circunvalación y el polígono, pero no dos
cosas, dos infraestructuras que están dejando aislado un barrio de la ciudad. Nunca lo entendí. Y por eso, desde la Federación, y luego cuando la Federación no ha existido, nosotros hemos seguido incluyéndolo en las peticiones a cada grupo que ha gobernado el ayuntamiento. Es decir, más vale tarde que nunca, ¿no? Porque correcto, pero 20 años. La comunicación, es verdad que... Supongo que antes también lo había reclamado, antes de hacer esto, porque esto lo cogí de una idea de colegas míos de Burgos, que lo estaban haciendo, y digo, pues yo lo voy a hacer también. Que el acceso que tenían pues era muy precario, porque era por un lado un tunelillo que hay, y por otro lado tienen que irse, si no, hasta la siguiente rotonda, que está bastante alejado, tiene 1 kilómetro más. Es que cortaron lo que era el camino vecinal que unía Soria con eso, lo cortaron. Sí. Y luego, ojo, la pasarela a Golmayo, que une Golmayo y Soria. Sí, eso lo teníamos pedido en otro sitio, pero también lo habíamos pedido. Interesante que luego es curioso ver cómo todavía hay personas que pasan por la rotonda. Sí. Escalofriante, escalofriante. Y lo que más me llama la atención, que pedimos esto, pero yo he pasado algunas veces hacia Camaretas o Golmayo, y qué pena que la gente se dedique a destruir lo que está bien. El alumbrado de la pasarela arrancado totalmente. Eso es otro debate. Bueno, pero eso es un tema de civismo que... Sí. Bueno, pero que estamos pidiendo quedar cosas un día y ya dentro de poco nos vamos a las casas paseando, bien, ¿no? Por la pasarela. Bien, me parece bien. 20 Aunque años. sea tarde. No, más vale tarde que nunca, eso está claro. Bien, pues hemos hecho un repaso también a la actualidad internacional, también al ámbito provincial. ¿Y qué os parece ya para ir despidiendo los comicios en Argentina con esa victoria en la primera vuelta de Massa por parte del peronismo, el Partido de la Libertad, que quedaba a 6 puntos del controvertido Javier Milei? Digo controvertido porque cierto es, si hubiera ganado hubiera copado todos los titulares, como ha quedado en segundo lugar, también ha copado los titulares y ahora se plantea batalla, ¿no? Porque la tercera en liza, el tercer partido en liza, ha pedido el apoyo de sus votantes para Javier Milei, ¿no? Hablamos muchas veces de la situación política en España, pero bueno, por la excentricidad de este candidato también llama la atención, ¿no? Yo me alegro de que no haya ganado en primera vuelta, porque era un poco escalofriante el discurso que tenía este hombre. De todas las maneras, yo hace 5 años estuve en Argentina y me entró un poco la curiosidad y ya llevaba tiempo pensando y tratando de entender lo que es el peronismo, que me dicen ahí, ¿para qué quieres saber esto? Como diciendo, si esto es una... Y entonces no entiendo nada de la política argentina yo. Lo que sí que me sorprende es que, siendo un pueblo tan culto y tan formado, les engañen tanto, porque a mí me asombra, pero... Bueno, y además que el candidato peronista era Massa, que es el ministro de Economía. Sí, que encima estaba acusado de corrupto por... Sí, bueno, le ha servido para utilizar los mecanismos de política económica antes de las elecciones que le favorecieran. Dicho eso, la tercera, la señora, ¿cómo se llama? Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, 23,8%. Ella a título individual apoya... Claro. Pero luego... al que ha quedado segundo, pero ahí hay una coalición, Macri está moviendo los hilos y veremos lo que sucede. El partido peronista tiene mucha más infraestructura, tiene mucho más posicionamiento, pero evidentemente el partido peronista, con los distintos nombres que ha tenido, ha llevado a Argentina a la situación económica que todos conocéis. 35.000 millones... con lo cual, ¿qué sucede? Que la alternativa tenía que haber ser un candidato un poco más ortodoxo. Y es que además es un loco. Bueno, caso de que gane pone que rompería con Brasil, no, si el tema es China, Mercosur, la relación con Mercosur. Y luego rompe con la Iglesia, que es un país muy religioso, y entonces... No, con la Iglesia no, quiere romper con el Santo Padre porque bueno, sí, evidentemente se ha posicionado a favor. O sea, ahí es un problema. Entre quien entre va a ser complicado también. Esperaremos el balotaje que le llaman. Porque a ver cómo reflotan la economía con la deuda que tienen. Obviamente, como dice Enrique, ¿no? Cuesta de comprender una política, nos cuesta entender nuestra idiosincrasia política, que cada vez está más enrevesada, pues ya nos vamos a Argentina y demás, pero a primera vista, ¿no? Lo que salta a los titulares en la información televisiva, la excentricidad de Javier Milei, bueno, está fuera de muchas cosas que hayamos conocido antes. Y lo que nos quedará por ver, ¿no? Sí,
Sí. Eso es lo que no le ha dejado quedar primero. Esos exabruptos. Y depende de sus... Yo entiendo que ahora, cara a la elección final, va a haber más normalidad, veremos. Sí, porque supongo que también esos exabruptos, esas medidas radicales, la venta de órganos, es que planteaba unas... Y había sido muy duro con la que ha quedado tercera. Había sido muy duro con ella. Importantísimas. También es verdad, como ha pasado en otros lugares, moviliza a cierto electorado diciendo, ojo lo que nos viene. Igual algunos que se pensaban quedar en casa, pues han dicho, bueno, nos quedamos con lo malo conocido. Efecto Vox. No quería mencionarlo, pero bueno, puede haber pasado, ¿no? Además es un ecléctico, porque ha dado bandazos en todo el ámbito político. Ha estado en el partido de Macri, ha estado... Sí, pero es que del partido de Macri han salido para un lado y para otro. Y qué chorro de voz, ¿eh? Qué chorro de voz. Te pego yo esos alaridos y no presento en 2 semanas. Enrique García, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por volver a esta mesa. Como siempre, muy interesante la actualidad política. Sin duda, y lo que queda. Los frikis de esto interesante, disfrutamos. pero complicada. Eso es, Ignacio Gutiérrez, a seguir paseando con paraguas, ¿eh? Bueno, si nos mojamos tampoco pasa nada. ¿Sabes cuándo no se olvida el paraguas? Cuando le sacas y llueve, porque ya no te obliga, no he dejado el paraguas, como deje de llover ya le dejas por Yo ahí. me lo he olvidado una vez en una papelera y a los 6 meses seguían en la misma papelera y lo recuperé. Pues mira, anda. Jaime Rivas, muchísimas gracias por A estar vosotros, aquí. un placer. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino y seguimos en el debate de la 8 Soria.